Masivos despidos en el Estado y finalmente el anuncio de que no se va a imprimir dinero. Esas son las nuevas reformas económicas y fiscales que está haciendo el gobierno de Javier Milei. Todo eso en medio de una crisis internacional con Venezuela que ha llevado a que el gobierno argentino anunciara que va a enviar gendarmes a su embajada luego de que le cortaran la electricidad y le hagan un bloqueo, sumado al bloqueo también que se ha hecho a las aerolíneas argentinas en ese país, luego de que se diera una demanda favorable y se entregara un avión a Estados Unidos, que era de propiedad de aerolíneas venezolanas, como también luego de que el gobierno de Javier Milei decidiera darle asilo a aquellos que son parte de la oposición venezolana y que están buscando ser encarcelados por el régimen de Maduro. Todo eso lo vemos a continuación y las ramificaciones que esto trae. En los últimos meses, Javier Milei ha hecho una serie de cambios en la estructura del Estado argentino, mientras otras áreas no se han tocado por completo. Pero una de las áreas donde más se ha influido, donde se ha intentado hacer más cambios, es con respecto al tamaño del Estado en su número de funcionarios estatales. Y ya en el pasado había habido un despido masivo de 50.000 funcionarios estatales que, parasitando la estructura estatal argentina y viviendo a costa de los impuestos de los trabajadores de ese país, se habían mantenido con unas estructuras bastante privilegiadas a costa del resto de la población y habían sido despedidos. Y en esa misma dirección se acaba de anunciar una nueva oleada de despidos donde se van a despedir a 70.000 nuevos funcionarios estatales que ya llevan hace tiempo ahí. Algo bastante positivo porque empieza a descongestionar la estructura burocrática y realmente llena de operadores políticos que está presente en el Estado argentino, haciendo ya una importante suma de unos 120.000 despedidos. Lo que es un buen ejemplo si lo comparamos con países de la región, porque por ejemplo en Chile, el gobierno de Gabriel Boric, de una izquierda más bien progresista, ha en los últimos meses contratado 100.000 nuevos funcionarios estatales que nadie tiene la menor idea para qué están ahí. Al final, puro conexión política y de tratar de camuflar los números de desempleo, mientras que en Argentina afortunadamente están tomando la dirección contraria, lo que va a significar esto ya una remoción de 120.000 funcionarios estatales y ojalá el número siga aumentando. Pero no es el único anuncio que hizo el gobierno de Milei, sino que finalmente, y esto hace tiempo de haberlo hecho, se anunció que se iba a eliminar la emisión de dinero que está habiendo en Argentina. Ahora, para hacer un contexto, hay que recordar que los gobiernos argentinos se imprimen dinero como locos. Tienen una de las inflaciones galopantes grandes a nivel mundial, aunque se ha logrado controlar parcialmente en ese país, porque imprimen dinero como locos. Y el gobierno de Javier Milei, a pesar de que él había durante campaña prometido que lo iba a hacer desde el primer día, no lo hizo. Siguieron imprimiendo esa tendencia a imprimir mucho dinero. Ahora, finalmente anunció que se iba a detener esa impresión constante de billetes y que por lo mismo con eso se iba a estabilizar más la inflación. Y efectivamente, las políticas de Milei han logrado parar bastante el crecimiento de la inflación y con esto debería desplomarse aún más. El único problema es que esto debieron haberlo hecho desde el primer día. Lo que uno se pregunta es por qué tuvieron que esperar un par de meses antes de hacerlo el primer día que se parara de emitir como loco. Pero de todas maneras es una muy buena decisión que se tomó a nivel económico. Buenas reformas a nivel interno. Pero no son las únicas situaciones que han ocurrido en Argentina y de decisiones que ha tomado el gobierno de Javier Milei, sino que también, además de las reformas internas que está realizando, también está teniendo una escalada cada vez más fuerte de tensiones con el régimen venezolano de Nicolás Maduro. Ahora, hay que hacer el contexto de que esto se da en medio de una serie de decisiones del gobierno de Milei. Por un lado, por su acercamiento con Estados Unidos, tanto con su sector demócrata como republicano de ese país, decidió entregar el avión Boeing vinculado a Venezuela, que estaba asociado a investigaciones internacionales con terrorismo y el régimen de Irán, islámico de Irán, y eso generó la furia de Venezuela, por lo que eventualmente se le cortó el acceso aéreo a todos los aviones argentinos por Venezuela. Ese fue el primer empeoramiento de relaciones, pero también hemos visto que en los últimos días, en medio de los anuncios, y que hablamos también en este canal, de que se buscaba encarcelar a figuras de oposición y de la campaña presidencial de María Corina Machado en Venezuela, lo que hizo el gobierno de Maduro fue buscar encarcelarlo. Y en consecuencia, el gobierno de Javier Milei decidió darles asilo político y ellos, para no ser encarcelados, están ahora refugiados en la embajada de Argentina en Venezuela. Eso fue lo que hizo. Como consecuencia, el régimen venezolano decidió cortar por completo el acceso a electricidad, se cortó la luz a la embajada argentina, lo que es una nueva agresión y que muestra cómo aumentan las tensiones, sumado ya al bloqueo aéreo que había hecho Maduro y en consecuencia
Ante todo esto, Argentina también está escalando más la situación junto a Venezuela, que esto va creciendo, y anuncia que va a enviar a gendarmes armados a su embajada en Venezuela para proteger no solo a sus funcionarios en la embajada, sino también a los que son refugiados políticos, aquellos que están evitando ser encarcelados por temas políticos, vinculados a la campaña de María Corina Machado y que se encuentran ahora en la embajada argentina. Es una situación bastante grave y que vamos a ver cómo escala, porque casi como que da esa tendencia como que va a seguir escalando, porque partieron primero con un bloqueo aéreo, luego partió justamente con estos cercos alrededor de la embajada, ahora Argentina envía a personas armadas a su embajada para defenderla, entonces como que esto va escalando y vamos a ver cómo se desarrolla, porque algo que no se habla lo suficiente es que el gobierno de Javier Milei, además de estar haciendo reformas económicas importantes, aunque algunas se ha tardado un poco en hacerlas, como el tema de la emisión monetaria que debió seguir desde el primer día, y que eso es lo que toma principalmente la agenda mediática de discusión de política en Argentina y en otros países, también está haciendo muchos, pero muchos cambios a nivel internacional. A diferencia de sus políticas internas, que yo diría que son bastante rescatables, su manejo de las relaciones internacionales es una mezcla entre conflictivo y por otro lado medio curioso. Con Chile colocaron a un embajador que se burló bastante de la población chilena y ha generado tensiones transversales con el gobierno chileno y también con la oposición, o sea, los sectores de derecha. En el caso de Venezuela ha empeorado mucho la situación y vemos cómo está escalando cada vez más. Simultáneamente ahora se está haciendo una subordinación importante con Estados Unidos, mientras se aleja de China, que eso es positivo, pero sin mantener tampoco un equilibrio entre ambos países para mantener una estabilidad, sino una subordinación por completo bajo Estados Unidos. Y se están viendo otros cambios que irían con alejarse también de Brasil y acercarse mucho más a países como Israel. Entonces, eso es el cambio diplomático también importante, que no se habla lo suficiente en Argentina en comparación a los cambios internos, pero que esto va a tener repercusiones también para ese país en el largo plazo, especialmente el empeoramiento con países vecinos como Chile y Brasil. Ahora vamos a ver cómo se desarrolla todo esto, porque esto de escalada de violencia, que o podríamos decir de tensiones, podría derivar en una escalada que sea violenta en el caso de Venezuela con Argentina. Y vamos a ver qué es lo que hace el régimen de Maduro, porque ya cortó el acceso aéreo a Argentina, le ha ido cercando la embajada. Ahora Argentina envía personas armadas a su embajada y vamos a ver qué hacen. Irán a cortar relaciones con Argentina y sacar la embajada y entrar por la fuerza. Dejarán esta situación de tensión intermedia. ¿Es realmente sostenible que Argentina pueda sostener su embajada y a esas personas refugiadas ahí si les cortaron el acceso a electricidad y quién sabe si a futuro también a otros insumos necesarios como el agua? Solo el tiempo lo dirá. Pero de todas maneras vemos que el gobierno de Javier Milei está haciendo varios cambios, tanto a nivel interno como externo, en su país. Y el resultado de esto lo vamos a ver en el largo plazo. Lo que sí es positivo y si va a tener resultados más bien asegurados es que finalmente se está dejando imprimir dinero, que era una necesidad, y también lo bueno es que se sigue removiendo la cantidad de personas que hay en el Estado argentino, y eso en particular hay que tomarlo como un ejemplo para la región. Ojalá nuestros respectivos países también hicieran lo mismo y se despidieran en masa a funcionarios estatales que lo único que hacen es vivir a costa del bolsillo de los trabajadores. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece este cambio importante que está haciendo Milei tanto a nivel interno como externo? ¿Están de acuerdo con sus reformas y también su nuevo enfoque diplomático? ¿Qué les parece también este aumento de tensiones cada vez más grande con Venezuela? ¿Irá a derivar en algo más o va a quedar en esta situación de tensión bastante fuerte? Todo eso pueden comentarlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar alguna materia de análisis, alguna noticia o cualquier otra temática vinculada a América Latina como otras partes del mundo. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.